Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en estos webinars de la SBA, siempre procurando generar esta comunidad acuícola tan necesaria en Hispanoamérica, siempre de la mano de los aliados básicos de la Sociedad Venezolana de Agricultura, de esas figuras tan importantes del mundo acuícola como son Prilapsa, Mega Supply, y ahora nos acompaña INVE, todas esas empresas emblemáticas que hacen posible esta actividad. Hoy tenemos una oportunidad excelente de hablar de un tema súper relevante que es la parte de bioseguridad, la parte nutricional en producción de camarón blanco. Tenemos al amigo Hermel Viteri que nos acompaña desde Ecuador para compartir. Saludos, Hermel, ¿cómo estás? Si quieres saludar a la audiencia. Sí, sí, muchas gracias, Arnaldo. Hola, ¿cómo estás? Un saludo también especial para toda la audiencia y bueno, gracias también a ustedes por permitirnos el espacio de compartir parte de la investigación que hacemos a nivel de producción, siempre con una investigación aplicada y enfocada a mejorar eh, el rendimiento productivo, ¿no? Siempre enfocada a tener una mejor rentabilidad. A eso estamos siempre prestos a colaborar. Gracias, gracias de verdad. Gracias a ti porque nosotros estamos ávidos de oír información de esa naturaleza. Siempre nos interesa estar al tanto de lo que está ocurriendo y ustedes están en la vanguardia tecnológica. Entonces, celebro que hayan tenido a bien hacer esa colaboración con nosotros. Herben nos va a presentar una ponencia titulada Control y bioseguridad en la producción de artemia como beneficios para una nutrición efectiva de poslarva de camarón blanco. Hermel es biólogo marino, egresado de la Universidad Politécnica de Santa Elena, en la península de Guayas, en Ecuador, pero tiene un magíster en acuicultura en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. A lo largo de su carrera, él ha acumulado una sólida experiencia en empresas nacionales e internacionales, especializándose en la investigación, producción y comercialización de probióticos, bioremediadores y otras soluciones aplicadas a la agricultura y el cuidado del medio ambiente. O sea, definitivamente algo que es muy interesante para nosotros. Este, yo entonces voy a dejar el poder a ti del espacio, Herman. Te agradezco nuevamente la oportunidad y bueno, puedes empezar cuando gustes. Dale, Hernando, muchas gracias. Eh, a compartir pantalla y ya me dice Comparte pantalla cuando gustes. si todo anda bien, ¿no? Ok, está mi pantalla, si la pueden visualizar. Ahora sí está pantalla completa. Sí, pantalla completa, todo claro, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, una vez más agradecer a toda la audiencia. Y esta tarde, bueno, tarde ya casi noche, estamos aquí presentes para compartir sobre un alimento vivo que es tan crucial para las primeras etapas de de la producción de diversas especies acuícolas, ¿no? Y nada más comenzar hablando un poco de la economía global de la artemia. Pues más de 10 millones de toneladas métricas al año enfocadas a acuicultura, de producción de acuicultura, usan artemia como alimento vivo para sus primeros estadios. ¿Cuántas toneladas métricas se cosechan al año? Son más de 3.000 toneladas métricas de quistes. En significancia esto que las especies de valor acuícola usan, el 90% de las especies de valor acuícola usan Nauplius artemia como alimento primordial para sus primeros estadios. Y la relación, ya este es un, un promedio de la relación directa a la producción de biomasa larvaria, en este caso biomasa postlarvaria, de camarón blanco, está entre 3,15 kilos por cada millón de poslarvas producidas en un ciclo de producción a nivel de la avicultura. Y puede significar una pérdida del 75% del potencial de esta biomasa de larva y de poslarvas producida
en reducción al 0%. Es decir, si sustituimos el 100% de artemia por dieta, puede significar una pérdida del 75% de la biomasa larvaria. Eh, También quería comenzar antes de hablar sobre manejo, sobre estrategias de manejar los parámetros para una eh, buena eficiencia de eclosión de artemia, es entender un poquito parte de la literatura, de la biología, de la morfología, en el desarrollo de los diferentes estadios embrionarios de la artemia, ¿no? Comenzando porque la estructura, cuando se cosecha una artemia que, como vemos aquí, está en forma de quistes deshidratados. Permítame poner el puntero, mi puntero, con esto me dirijo un poco más prácticamente, de quistes deshidratados, cual tiene un diámetro de 100 micras, ¿no? Cuando inicia el proceso de hidratación, ese es un caso particular de la artemia franciscana en fase de gástrula, podemos observar que una hora después de haber sido hidratado tiene el doble eh, de diámetro, ¿no? Hasta 200, 220 en promedio. ¿Qué más? Parte del desarrollo de la metamorfosis que sufre luego de que pasa un periodo de incubación, podemos verlo más gráficamente aquí, ¿no? Que el lapso entre 1 a 2 horas pasa de un quiste seco a un quiste hidratado y luego, bajo condiciones o parámetros específicos, eh, la ruptura de este corión externo, una salida en forma de gota o también que eso pasa aproximadamente entre las 10 y las 12 horas, es ya la fase de umbrela, ¿no? Y luego ya a partir de 16 horas en adelante comienza ya un poco más claro el tema de la eclosión, donde ya podemos ver el primer estadio de Instar 1, el primer estadio metanuclear. Asimismo, mostrándole aquí varios quistes que no están descapsulados, que son de siembra directa, de eclosión directa, y la cual ya han pasado un periodo de 2 horas en la cual tienen una hidratación que complementa a incrementar su tamaño a 200, al doble, ¿no? De 100 a 200, a más de 200 micras. ¿Cómo diferenciar? Esto es una cuestión muy clave. ¿Cómo diferenciamos los diferentes estadios metanucleares, ¿no? Entre Instar 1, a nivel de laboratorio hay unas cuestiones muy prácticas que se toman en consideración, que son el tamaño, la pigmentación formológica que tengan, que si tiene la apertura del ano, pero a nivel de claves taxonómicas se considera una cuestión básica que es el desarrollo de las setas, ¿no? Como vemos aquí, están segmentadas en un óvalo de color rojo. L- Una diferencia muy práctica entre Instar 1 y Instar 2, pues es el desarrollo de las setas, ¿no? Y más elongada en Instar 1, en Instar 2 que en Instar 1, y ya Instar 3 pasa a ser una bifurcación de las setas de uno de sus fragmentos apendiculares. Aquí vemos un poco, ya una fotografía tomada del microscopio del primer estadio, ¿no? Previo a Umbrella, previo a Instar 1 es Umbrella, que es una umbrella, consideramos una umbrella en forma de gota, porque aún no ha abierto sus apéndices, ¿no? Y luego vemos en el gráfico B, ya una artemia en Metanauplium Instar 1. Aquí hemos más conformado y el tamaño de una Instar 1 es de 400 a 500 micras, hablando de Artemia DSP. Y Inter 2, que ya en esta fase la artemia ha abierto su boca, comienza a filtrar algo de agua, ha abierto su ano también, entonces morfológicamente ya se ve más diferenciada, porque toda la parte que, si ustedes observan en Instar 1, se ve como bastante disgregado y oscuro, el pigmento amarillo, esos son parte de las vacuolas lipídicas que están disgregadas en toda la región corporal, que ya se acentúan mucho más al tracto digestivo en Instar 2. Una cuestión muy práctica de diferenciación. Em, la verdad es que la artemia es un alimento natural es un alimento natural macro encapsulado que
contiene un perfil nutricional muy elevado, hablando en términos de lípidos totales, entre lípidos polares el 31 y en lípidos neutros el 69%, o sea, es muy alta en contenido lipídico. Y el tipo también de ácidos grasos que tiene altas concentraciones de EPA y DHA, que son vitales para los primeros desarrollos larvarios de varias especies de crustáceos y peces, ¿no? Contiene aminoácidos libres principalmente y altamente solubles, ¿no? Que es decir, que va a ser muy aprovechable y es decir, tiene una característica también de tener alta digestibilidad como alimento para las larvas de camarón, en este caso, ¿no? Contenido un poco bajo de carbohidratos como presencia de glucógeno y macro y micro minerales que están presentes también. Pero aparte de eso, ¿por qué es tan interesante nutricionalmente hablando la artemia para los estadios larvarios? Por el complejo nutricional vitamínico que tiene. Porque es lo que esta cantidad de vitaminas tiene, como vemos aquí, tiene la mayoría del complejo B, los compuestos del complejo B, que van a ayudar a soportar los niveles de estrés, ¿no? Ahora, es parte del conocimiento que en ciertas zonas se ha desactualizado porque la actividad o producción de náuplios de artemia es para ciertos productores. Hablar de desactualizada es un tema que damos menos importancia, ya que se ha convertido rutinaria y relativamente sencilla y por tanto es resistente. La artemia es muy resistente, eso sí, lo que ha condicionado a que no se siga desarrollando tecnología para mejorar la eficiencia de producción. Eh, en mi visita en varios países de América Latina y principalmente Ecuador, he podido evidenciar diferentes sistemas de producción que van desde tanques de 200 litros hasta 5 toneladas métricas, em, que tienen ciertas ventajas y desventajas también a nivel operacional, a nivel de poder ser eficientes, por ejemplo, en la generación, en la homogenización de las condiciones de oxígeno o ser homogéneo también en la emisión de luz, que es un parámetro vital para la producción de artemia, ¿no? El nivel de seguridad también es otro factor fundamental. Al tener un tanque tan grande de producción, hablando de 5 o más toneladas métricas, y la característica de la estructura del mismo tanque de producción a veces limita también el hecho de tener una alta bioseguridad, ¿no? Em, Luego la práctica de producción va diferente en cada país. He visto lugares donde están los tanques de eclosión de artemia a la intemperie, como otros lugares que están dentro de sitios realmente que están independientes, muy asépticos, ¿no? Entonces esos son factores fundamentales que van a determinar si la artemia tenga un buen rendimiento o no, más allá también de la calidad del tipo de artemia que estemos usando. Luego, se reinventa. Ahora ya no hablamos un tema de artemia, desinfección previo, desinfección luego, post-preparación para la decapsulación, porque es un capítulo en el arte de producir artemia que nos limita el hecho de conseguir, no solamente a términos de bioseguridad y de limpieza, sino a términos también de eficiencia de la producción, porque los métodos que se utilizan para decapsulación tienen ciertos condicionales de uso de químicos que pueden ser nocivos para la salud del operario, como también si nos pasamos de las concentraciones adecuadas en dosificación de los decapsuladores, como por ejemplo hidróxido de sodio, soda cáustica, que al incorporar genera en contacto con el cloro, genera una reacción exotérmica y esto provoca que el corión se vaya desintegrando, ¿no? Esta capa que es un peptidoglicano muy, muy, muy duro, se vaya desintegrando cuando se nos pasa la mano en concentración, en dosificación o inclusive en tiempo. Por eso es que demandamos de personas que tengan un nivel
alto en los procesos de conocimiento, en procesos de encapsulación, porque podemos, como típicamente o coloquialmente mencionamos, quemar los quistes de artemia y no tener un buen resultado de eficiencia de eclosión. Eh, las técnicas de cosecha para tener una artemia de alta calidad también eh, están condicionadas a la infraestructura a nivel de capacidad técnica que tengan los operarios. Bueno, conocemos desde los ambiguos procesos en el uso de peróxido para separar el resto de corión interno que queda de los náuseos de artemia. También hay que tener un grado de pericia, ¿no? De experiencia para poder trabajar. Que, bueno, para nuestro caso, el tema de la producción de camarón, no hablamos del enriquecimiento que sí se da para pesas, ¿no? Que es otro capítulo de la, de la, de la producción de artemia, ¿no? Eh, luego, ¿qué pasa? Siempre desde que comencé a trabajar en artemia había, pero ¿por qué? Y la pregunta que yo tenía es, bueno, ¿y qué pasa si yo doy la artemia viva y no la doy congelada o no la doy calentada por baño María? O lo que pasa en ambos casos, pasa por un proceso de desnaturalización en vista de que no se puede, en teoría ya eso creo que cada vez va cambiando esta percepción de que no es posible dar artemia viva en los primeros estadios, hablando de SOEA 3 de larvas de camarón, porque vamos al terminar la producción, hemos cultivado artemia, eh, cosechamos artemia, a lo mismo cosechamos nauplios, ¿no? Es por eso una de las razones se considera, no digo como un factor fundamental el hecho de pasar por un proceso de muerte, de aniquilar a la artemia por calor o por frío, ¿no? Que la cual es verdad que tiene una ventaja porque voy a evitar que la artemia siga creciendo en caso de que no sea asimilada por las OEAs. Eh, es más que todo ahora entender qué fase en qué fase o en qué estadio metanuclear debo alimentar la artemia y bajo qué condiciones debo alimentar la artemia a mis larvas para que la aprovechen al máximo y no tengan ese desinterés porque haya otro tipo de dieta que estoy combinándola, ¿no? O en qué frecuencia estoy aplicándola en el tanque de producción. Eh, bueno, y el éxito de la eclosión empieza desde las condiciones de almacenamiento, hablamos de condiciones de temperatura de mantenimiento del quiste que no debe superar la temperatura de refrigeración, que es menos a 5 grados. Luego, la gestión de la bioseguridad, la limpieza, la desinfección, la limpieza de los tanques, de los utensilios, de las tuberías, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, hablando en términos de las propiedades físicas del agua de mares, bajo qué condiciones yo requiero la salinidad, que debe estar en este caso entre 25 y 30 partes, que debo tener un pH superior a 8 para que la sincronía de eclosión no se vea afectada, que la temperatura también sea la adecuada para que la sincronía de eclosión no se acelere o se ralentice demasiado, las condiciones de oxígeno después cuando la artemia haya eclosionado, la emisión de luz también en efecto de activación, aparte del agua, en efecto de activación a las acuaporinas. Y otro factor fundamental es la densidad, es decir, cuántos gramos de quistes de artemia yo voy a sembrar o incorporar para la eclosión por cada litro de agua, que estoy utilizando un volumen ya conocido. Y claro, si nos vamos un poco más a detalles técnicos, es eh, la frecuencia de análisis y el monitoreo de estos parámetros, ¿no? Y también la inclusión de los parámetros de análisis de la alcalinidad, de la producción de amonio, de los sólidos totales suspendidos, todos estos compuestos que también me van a ayudar a proliferar otro tipo de microorganismos. En efecto, hablando en efecto de contaminación microbiana. Em, Hablando ahora sí, muy particularmente, entramos al tema de parámetros, ¿qué pasa con el parámetro del pH? Si yo no ajusto de pH en un tiempo de eclosión, como vemos en la gráfica,
Arrancamos con pH de 8.2, 8.4. Durante el tiempo de eclosión, gracias a los procesos de eclosión de las mismas quistes de artemia, capturan parte de los iones minerales, haciendo que baje el potencial de hidrógeno. Debido a esto, primero hay que revisar constantemente. Segundo, hay que mantener equilibrada la densidad de siembra para no afectar las condiciones de pH, ¿sí? Por eso recomendamos 2 gramos por litro. Hemos trabajado, bueno, sí hemos tenido la experiencia de trabajar en densidades que van de 2 hasta 4 gramos por litro bueno, hemos tenido que ajustar mucho el tema del pH con alguna fuente muy alcalina, ¿no? Y parte de la recomendación es, ante la incubación, ¿qué pasa si yo tengo un pH de 8 para subirlo a 8.5 y mantener una alcalinidad mínima de 140 ppm? Es importante la aplicación de una fuente de bicarbonato de sodio. Bueno, parte de la protocolo está aplicar entre 0,5 gramos dependiendo del tipo de agua, ¿no? Em, o también, en caso de que en ciertos países es complejo la búsqueda, encontrar el bicarbonato de sodio, porque se considera también como precursor de la elaboración de algunos tipos de alcaloides, ¿no? Para lo cual otra opción de uso también pudiera ser el hidróxido de sodio, en una relación entre 50 a 100 ppm para aumentar un punto porcentual de potencial de hidrógeno. Y ya durante la incubación, pues si se aplica hidróxido de sodio, se puede incorporar entre la octava y la 12ª hora después de haber incubado algo más de hidróxido de sodio para mantener el pH encima de 8. Esto va a afectar positivamente en la sincronía de eclosión de mis quistes. Eh, por otro caso con el tema del pH y la alcalinidad, ¿por qué son tan críticos, no? El hecho de ajustar el pH y mantener los niveles de pH corregido me va a incrementar entre un 8 o un 10% la tasa de eclosión. Eso es fundamental, ¿no? Actúa como un buffer del pH a, a niveles un poco más alcalinos, el hecho de aplicar 0,8 gramos en una media, lo que le hablaba anteriormente, una media que va de entre 0,5 a un gramo por litro de bicarbonato, ¿no? De sodio. Impacta principalmente en la eclosión, el porcentaje de eclosión, ¿no? En esas tasas que van de 8 al 10%, pero también me impacta al tener mejor eficiencia de eclosión, voy a tener mayor cantidad de náucleos por kilo de quistes producido, como vemos aquí. El control está en 1.7 aproximadamente, 1.7 kilos de biomasa de náucleos por cada kilo de quistes sembrados. Y el tratamiento que se incorporó bicarbonato de sodio subió de 1.6 a 1.8, o sea, 200 gramos 100, serían 250 gramos más de biomasa de náucleos producido. Ese es el efecto positivo que tenemos, ¿no? Al final. Eh, Ahora, en términos de salinidad, otro parámetro fundamental, la salinidad. Bueno, aquí podemos ver una serie de tablas, ¿no? En el cual muestran los diferentes para una artemia de 225.000, eficiencia de 225.000 náuseas por gramo. Es una artemia del Gran Lago Salado de siembra directa sin decapsulación. Lo que nos podemos observar es a 0 partes sembrada, cómo se comporta la eficiencia o el porcentaje de eclosión, ¿no? Que es mucho más lento, hablando en términos de horas. En la parte inferior podemos ver la cantidad, el tiempo en horas de eclosión. Luego a 5 partes, luego a 15 partes, a 25 partes, a 35, a 45 partes. Entonces, vemos influenciado que la salinidad influye directamente sobre la velocidad, pero no solamente la velocidad, sino también sobre la sincronía, sobre la estabilidad, del hecho de tener una mayor concentración de grupos de eclosión. O sea, mientras más sincrónico sea el grupo de eclosión, es decir, tengo un porcentaje muy alto, como vemos a 25 partes, 72% entre 18 a 20 horas, y que también sea estable, ¿no? Es
ese es el punto de equilibrio realmente que nosotros buscamos, la sincronía de eclosión. O sea, mientras más cantidad de náuplios en Instar 1 tenemos, es mejor, ¿no? Y supletado el tiempo. Y este estudio determinó que a 25 partes es la salinidad adecuada para tener una velocidad óptima y un equilibrio en la tasa de desarrollo eh, embrionario, en este caso, ¿no? Y así, con esto podemos garantizar más el éxito de la eclosión en la producción de artemia. Ahora, hablando en términos de temperatura, puede variar y va a ir en función también del tipo de artemia, del origen de artemia. Pero de nuevo, aquí comenzamos a hablar de la artemia del Gran Lago Salado, expuesta a, a diferentes temperaturas y cómo estas diferentes temperaturas pueden verse afectado también el hecho de puede tener diferentes sincronía de eclosión. Visto de otra manera, por ejemplo, a 26 partes, vemos que la pérdida de potencial en, en, en Instar 1 se da entre 18 y 30%, debido a que hay muchos, como vemos aquí, el recuadro en verde, muchas que están en fase de umbrella. Ahora, si subimos la temperatura a 27,5, disminuye de ese 18 a 30, disminuye de entre rangos del 12 al 20% de umbrella. Y si subimos a 29 grados, que ya es la temperatura óptima para la artemia del gran lago salado, ya la cosa va cambiando un poquito, pues ya el rango de pérdida potencial disminuye del 13 al 17%. Entonces, aquí podemos concluir que la temperatura óptima para cosechar entre 16 a 18 horas está en el rango de 29 grados constante, que aquí quiero hacer una pausa. No es fácil porque para mantener la temperatura en mi tanque de eclosión necesito tener una especie de serpentín que pueda controlar la temperatura, algún sistema automatizado que detecte con sensores, la temperatura comienza a bajar, se activa y comienzo eh, a movilizar masas de agua caliente a través de la manguera, a través del serpentín, que me ayuda a estabilizar la temperatura en mi tanque de eclosión. Hablando aquí, T90 es un término que lo voy a comenzar a aplicar y T90 significa que es la eficiencia de eclosión del 90%, es el punto máximo de equilibrio para mejorar el rendimiento y disminuir el tema de pérdidas en la producción de artemia. ¿Ok? En correlación a la temperatura, me dice que a 29 grados Celsius es la temperatura ideal para obtener el máximo porcentaje de Instar 1, ¿no? Y también me determina que en este efecto yo puedo tener también un mínimo porcentaje de Instar 2, que hablando en términos de diferenciación morfológica entre Instar 1 y Instar 2, es que en Instar 2 ya el animal, parte de su contenido vitelínico, comienza a absorber estos nutrientes, abre su boca y ya necesita alimentación externa. Si nosotros dejamos pasar un periodo más allá de 20 horas, continúa la metamorfosis en Instar 2 y lo que pasa realmente es que como no tenemos una fuente nutritiva porque no estamos enriqueciendo esta artemia, voy a tener más Instar 2, pero ese Instar 2 ha consumido parte de su contenido nutricional, hablando de proteínas y lípidos. Es decir, puedo tener una artemia mucho más grande, pero a nivel nutricional va a ser mucho menor. O dicho de otra manera, voy a tener una artemia, una mayor biomasa de artemia, pero un menor contenido nutricional. ¿Ok? Hablando en términos de bioseguridad, ¿qué pasa? Hablando aquí específicamente porque la tecnología que hemos desarrollado se llama CEPAR Defense. CEPAR es la artemia que no necesita un método de decapsulación, y Defense es porque tiene incorporado una fuente de fitobiótico
que va a interactuar directamente sobre el medio de cultivo, sobre el agua, ¿no? Sobre el agua que estamos como utilizando como incubación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hablemos de que hacemos un protocolo de limpieza y desinfección en el tanque, pero a veces es difícil limpiar en los poros internos de las tuberías, donde se alojan un biofilm bacteriano. Entonces, cuando activamos, limpiamos, llenamos el agua, ajustamos el pH, ajustamos todas las condiciones, también se convierte en condiciones propicias para microorganismos que no deseamos, como los vibrios u otras bacterias oportunistas. Eh, es un punto de inflexión donde se produce la colonización bacteriana a través de la irrigación, ¿no? Entonces, esta bacteria se aloja en el biofilm, se aloja en las paredes, se aloja en todo lo que se considere como sustrato del tanque y lo coloniza. Lo interesante de utilizar una artemia con un fitobiótico, una artemia defense, es que este fitobiótico va a actuar como un efecto bactericida, bacteriostático y bactericida a la vez, y va a evitar que se siga proliferando las colonias bacterianas, ¿no? Entonces, al limitar el crecimiento, yo voy a tener una artemia más limpia, porque no debemos olvidar algo. El crecimiento bacteriano, crecimiento de vibrios oportunistas, puede, está ocupando un espacio, está consumiendo recursos del tanque. Y aparte de que me contamina a, a los náuplios de artemia, me consume eh, eh, parte del medio nutritivo, consume oxígeno, me quita espacio importante para mejorar la eficiencia de eclosión, y al final del día es un vector de contaminación para las larvas que van a ser alimentadas con esta artemia. Entonces, como podemos ver aquí, sin la aplicación de la tecnología Defense, hay muchas células bacterianas que se están multiplicando. Y con Defense puedo yo cortar esa brecha de crecimiento y puedo generar un entorno un poco más limpio y producir en condiciones más controladas, ¿no? Eh, Otro producto que hemos desarrollado es un desinfectante específico en la incubación de artemia, ¿no? En esta gráfica podemos ver dos escenarios. El primero sin desinfectante, donde se da una eficiencia de eclosión, la línea de color amarilla segmentada por puntos y líneas, se ve la eficiencia de eclosión como tal, ¿no? Que no se ve afectado. En los dos casos, con y desinfectantes es lo mismo, pero ¿qué es lo diferente? Que cuando hablamos de bacterias totales, las bacterias totales heterotróficas eh, tienen un crecimiento que puede llegar al 1 por 10 a la 4 de colonias bacterianas, ¿no? En 24 horas de eclosión. Pero en el momento que aplicamos el desinfectante, la colonización bacteriana, a pesar de que inicia con una concentración alta, es más controlada y durante la eclosión no me afecta, hablando en términos de colonización bacteriana. Lo mismo pasa con los vibrios. A los vibrios los interfiere aún más, ¿no? Sin desinfectante, el crecimiento bacteriano llega hasta las 6, podemos ver en un tiempo de 24 horas, UFC por ml, pero en el caso de eh, con desinfectante, las condiciones cambian. El crecimiento de vibrios siempre es lineal, no hay un crecimiento como tal. Y otra cosa, que el desinfectante en ningún momento afecta a la eficiencia de eclosión. No es tóxico para las, los náuplios de artemia como tal. Ahora, haciendo un poco más de hincapié sobre las tecnologías de innovación que hemos desarrollado ya durante varios años, hablamos de un método, un modelo de cosecha tradicional, ¿no? Que en el cual, bueno, previo a siembra también, ¿no? En el cual mencioné, hay un proceso exotérmico que incluye una serie de químicos que pueden ser nocivos para la salud del operario,
Puede ser una obra barata, como al final del día puede ser muy costosa si no se tiene el personal capacitado. Es un protocolo complejo y que emite pues, vapores y residuos tóxicos que pueden afectar. ¿Qué tenemos nosotros para presentar a ustedes? Es el hecho de dejar de utilizar estos complejos métodos. No se utiliza químico, no hay producción de residuos tóxicos y eh, no necesitas un personal altamente preparado para el arte de capsular, porque yo lo considero realmente un arte, em, porque hay una cuestión que debemos también validar, que es hasta el mismo estado anímico del operario. Si hoy no está bien a nivel personal, va a afectar. He visto casos en los que afecta en los procesos de decapsulación. Volviendo al tema, es un proceso realmente innovador, muy sencillo, ¿no? En el cual, ¿qué es lo que se usa? Es que la artemia se incorpora, los kits de artemia se les incorpora o se les adiciona una solución de óxido de hierro grado alimenticio, altamente seguro, que al final, cuando eclosiona los quistes de artemia, el sobrenadante que queda de restos de corión es atraído por el magneto, gracias al óxido de hierro, y tenemos una limpieza absoluta, lo que les muestro acá, ¿no? Por ejemplo, aquí, un video con el método tradicional, en el cual se muestra que al final quedan restos internos de corión interno y mucha artemia que no ha eclosionado, ¿no? En términos, cuando comparamos el grado de eficiencia en cosecha, tengo 12% más de biomasa y hablando en términos de animales dañados, tengo 80% de animales muertos y dañados y eso se baja a un 10% de dañados con el uso de ese part. Asimismo, se mejora en un casi 35% la sobrevivencia versus el efecto de utilizar una artemia con un proceso tradicional, ¿no? Entonces vamos así. Entonces aquí podemos ver, inclusive se ve diferente la vitalidad, la uniformidad en estadios. En el método de cosecha tradicional, pues vemos Instar 1, Instar 2, umbrelas, restos de corión. Y en el método con el uso de Artemia Separt, no vemos eso, vemos en su mayoría Instar 1 y con una vitalidad pues muy alta como tal, ¿no? Eso es un factor muy fundamental en el momento de adicionar este alimento vivo a nuestra larva de camarón, ¿no? Em, ¿Qué más hemos trabajado? Como tecnología Separt, la tecnología que tiene la solución, ¿no? Se ha desarrollado una serie de herramientas que ayudan en este proceso que va direccionada a diferentes volúmenes de producción, que va sobre los volúmenes de baja producción, en la cual utilizamos un sistema de Handyman o un sistema manual, luego pasa por un sistema semiautomático y luego pasa por un sistema completamente automático para obtener esta calidad y vitalidad de náuseos. Eh, Otras estrategias que también utilizamos para mejorar la eficiencia y para mantener siempre la alta calidad de la artemia de los náuseos cosechados es eh, el almacenaje. Una clave muy importante en el tema de almacenaje. Aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos un sistema de almacenamiento en frío con un tanque enfriador, que es un colector similar a los tanques de leche que se utilizan en ganadería, ¿no? Que puedo mantener una temperatura de refrigeración a 4 grados Celsius, la salinidad de 25 partes. Lo interesante es que puedo concentrar entre 10 a 15 mil nauplios por ml o de 10 a 15 millones de nauplios por litro. Es, es interesante. Nosotros hemos llevado hasta más de 24 horas en estos tanques almacenados y tenemos más del 90% de recuperación. Es decir, el 90% de los náuplios de Artemia que fueron colocados en los tanques de frío luego de 24 horas, em,
se reaniman, porque ¿qué es lo que pasa cuando colocamos la artemia en frío? Es que ella pasa en un estado de inanimación, en un estado de una fase durmiente. Se aletargan, la temperatura hace que se inmovilicen y que consuman menos recursos y que lo más importante es que a esa baja temperatura no sufre un proceso de metamorfosis como si tuviera temperaturas más altas, ¿no? Lo importante como clave aquí es mantener siempre un oxígeno encima de 4 ppm. Oxígeno puro, si tenemos unas condiciones de oxígeno adecuadas, pues no es necesario que inyectemos oxígeno puro. Y, y estamos dando una artemia fresca y mantenemos siempre la calidad y no hemos sobrepasado el umbral de Instar 1 a Instar 2. Un capítulo para hablar sobre la cinética de eclosión es entender, aquí vemos de nuevo el tema del T90, que es la máximo tasa de eclosión al 90%. El foco es para maximizar siempre la producción. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso de eclosión de la artemia bajo unas condiciones dadas? Aquí hablamos a temperaturas de 29 grados en un tiempo de incubación de 24 horas. Entonces, es importante conocer estos datos. ¿En qué momento yo voy a cosechar la artemia? ¿Cuánto es el tiempo máximo de eclosión? Eh, Principalmente para poder planificar la producción de artemia y tener una disponibilidad de artemia lo más fresca posible para alimentar a mis larvas de camarón, ¿no? Eh, Podemos ver aquí, las umbrelas se da la máxima, yo considero un término que me gusta siempre aplicar, la máxima sincronía de eclosión en tiempo se da entre las 10 y las 12 horas. Podemos ver ahí un 70% que está en umbrella, ¿no? Eso es un buen ejercicio para entender cuándo es el momento ideal de cosecha. Entonces, seguimos creciendo, luego vemos la barra de color naranja Instar 2, aún no hay. Entonces, ya a las 12 horas comenzamos a ver que hay un proceso de ruptura, de metamorfosis del paso de umbrella a Instar 1, y ya, en las 16 horas, pues ya tenemos 60% Instar 1. A las 18 horas tenemos un 75% Instar 1 y a las 20 horas se mantiene más del 70% de Instar 1, pero ya comienza a haber metamorfosis a Instar 2. Y a las 24 horas, a las 22 horas pasa eso, comienza a bajar al Instar 1 y un porcentaje de animales ya están sincronizados para comenzar a mutar y pasar a la fase de Instar 2 y a 24 horas. Pero, de nuevo, esto bajo estas condiciones, bajo condiciones de temperatura de 29 grados, ¿no? Em, Ahora, ¿qué pasa si yo cosecho entre las 17 y las 18 horas? Pasan varias cosas, ¿no? Lo primero es que mi T90 va a disminuir y ya no voy a tener un T90, sino que voy a tener, considerando que es un 60% de eclosión, que ya es decir, un 60% de Instar 1 multiplicado para el potencial total, que en este caso sería ya no T90, sino T85, me da una eficiencia máxima de recuperación de Instar 1 del 78%. Es decir, que yo tenía una pérdida del 22% de eficiencia de eclosión. Y eso se va a ver em, em, traducido a una pérdida adicional del 12% de biomasa nuclear, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos ver? ¿Qué pasa si cosechamos a las 17, entre las 17 y 18 horas en relación a la cantidad de náuseas programa? A las 10 horas tengo una pérdida de más de 200.000 náuseas programa. A las 12 horas tengo una pérdida de más de 100.000 náuseas programa. Y en las 18 a las 20 horas tengo una pérdida menor a 50.000 náuseas programa. Otra causal más para enfocarnos entender cuándo es el momento adecuado de cosecha. Por experiencia propia, en este caso, pudiera ser entre las 20 y las 22 horas que tengo. Primero, el mayor potencial de maximización en mi eficiencia de producción de artemia, es verdad que tengo un pequeño porcentaje de Instar 2, pero tengo menos pérdida de producción de náupleo. Otra consideración muy importante, este ejercicio fue realizado con artemia del lago salado. Debemos entender la sincronía de eclosión,
los parámetros de eclosión, hablando de calidad de agua, parámetros físico-químicos, em, parámetros lumínicos, de otros orígenes de artemia. No todas las artemias tienen ese mismo comportamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo cosecho entre las 17 y 18 horas con relación a la pérdida de biomasa? A las 10 horas, pérdida casi total. A las 16 horas, 21% de pérdida de biomasa. A las 20, entre las 20 y las 22 horas, se da el punto donde pierdo menos biomasa. Entonces, de nuevo, yo puedo determinar que mi hora de cosecha es en el punto donde tengo menos pérdida de biomasa, de nauplios por gramo, ¿no? Y de eficiencia nuclear. En términos de costo, estas son las pérdidas por cada kilo de artemia, de cada kilo de quistes que yo voy a sembrar. Si yo la cosecho a las 16 horas, estoy perdiendo $13 por cada kilo de quiste de artemia que yo estoy sembrando. Si lo llevo a las 20 horas, estoy perdiendo $5. Si lo llevo entre las 20 y las 22 horas, la pérdida será de 60 centavos, ¿no? Ahora, un factor fundamental, hablando a nivel eh, de costos, ¿no? Ahora la pérdida en función a tonelada métrica de producción de artemia, ¿no? ¿Qué pasa de nuevo? Entre las 17 y las 18 horas hay una pérdida, veamos el último punto, entre 20 y 22 horas, $500 por cada millón producido, ¿no? Esto es considerando si las condiciones ambientales son las ideales, pero también hay que tomar mucho énfasis cuando las condiciones ambientales eh, no nos favorecen, ¿no? No tenemos la temperatura óptima, no tenemos el oxígeno adecuado, no tenemos la emisión de los lux adecuados, ¿no? Si no controlamos el tema del pH, la contaminación bacteriana, ¿no? Entonces, ahora, a nivel de costos, en este slide, se muestra el cuánto me cuesta producir 1 millón de núcleos en términos de horas, bajo las mismas condiciones que ya le mencioné, temperatura de 29 grados, oxígeno y luz y el tema del pH idóneo. Entonces, el rango entre 18 horas, 32 centavos me cuesta producir 1 millón de náuplios, me va a costar 30 centavos producir 1 millón de náuplios a las 20 horas y a las 22 horas me va a costar 28 centavos producir 1 millón de náuplios, ¿no? Eh, Hablando en términos, ¿cuál es el impacto que tiene la inclusión de artemia en los diferentes estadios de producción de las larvas de camarón? Por ejemplo, aquí mostramos una evaluación interna en la que se muestra el crecimiento bueno, el peso seco. Si yo alimento una poslarva hasta PL8, voy a tener un peso seco de casi 700 microgramos. Pero si yo alimento una polar hasta PL3, voy a tener menos peso seco. ¿Esto qué quiere decir? Que el 25% de inclusión de náuplios de artemia contribuye mucho más al crecimiento de la sobrevivencia que el 75% de inclusión de dieta seca, ¿no? Esta es una argumentación que ya hemos demostrado en vastas experiencias que hemos tenido a nivel de producción desde larvas, ¿no? Eh, Sustitución de la artemia en análisis de nuevo del peso seco, que una sustitución que va. Nada de artemia, 100% de dieta, 95% de dieta, una inclusión de 0, o 350 gramos de quiste de artemia por cada millón de polar producido, y vamos incrementando. em, eh, 1,68, 2,45, 3,15 kilos de quiste por cada millón de artemia producido. Entonces podemos ver claramente cómo es el microgramo que llegan a casi 800 microgramos en estadio de PL10, ¿no? Este es el peso seco de una poslarva, ¿no? En microgramos. Es, es realmente
interesante ver cómo a mayor inclusión de cantidad en gramos de quiste de artemia por millón de palabras producido y una sustitución del 45%, puedo tener un efecto significativo. Y esto lo podemos ver de varios aspectos. En tener más biomasa de producción de polarva, como también cosechar a estadios más tempranos, teniendo un PL por gramo mucho más grande. Esto se ve repercutido en que vamos a tener ciclos mucho más cortos, ¿no? Y por tanto, si traducimos todo eso a términos de costo, menor costeo a nivel de operaciones fijas y variables y una mayor eficiencia del laboratorio, porque también vamos a tener unos días para tener más secado, que es fundamental, pues, ¿no? El impacto en la biomasa, ¿no? Sobre la inclusión de artemia. Aquí vemos, también se incluyó otro, otro alimento vivo también fundamental. En el tratamiento 4, que es el primer tratamiento para nuestro caso, la inclusión del 60% de artemia, ¿no? Perdón, de algas, ¿no? Con una artemia, con una inclusión al 36%, perdón, al 26%, que 24% con una artemia cosechada a las 18 horas. Pero una cosa interesante, es verdad que la disminución del 100 al 60% de alga me genera un impacto en la biomasa, como lo podemos ver aquí, ¿no? Estos son gramos por tanque, ¿no? En estadio de PL10. eh, Influye en disminución de la biomasa total, pero es más crítico disminuir el, el, el porcentaje de artemia. Y otra cosa, incubar la artemia por 30 horas me va a dar una falsa percepción. Me va a dar una percepción de que tengo mucha biomasa, por tanto tengo mucho, en términos coloquiales, de nuevo, mucha carne, que realmente no es mucha carne, es mucha agua, ¿no? Y sí que se va a ver influenciado. No varió en nada, fue la misma concentración de artemia por tratamiento. Lo que sí varió fue que en el primer tratamiento fue 18 horas de artemia, 60% de microalga. En el segundo tratamiento fue 18 horas de artemia, el cual me da la mejor respuesta en biomasa, ¿no? Aquí. Y aquí fue artemia. Aparte de que fue cosechada a las 30 horas, fue una artemia congelada. Entonces, en conclusión, la artemia pierde frescura, integridad nutricional y me influye directamente sobre la biomasa, ¿no? Sí que es verdad que el alga me genera un impacto en pérdida de biomasa, pero es más crítico si yo incorporo menor calidad nutricional con la artemia. Ahora sobre la sobrevivencia también. Sí se ve un efecto, no, realmente no se ve un efecto si comparamos la disminución de las algas, eh, porque se sigue manteniendo la misma sustitución de artemia, el mismo tiempo de eclosión de la artemia, lo único diferente es la disminución de las algas. No se ve una diferencia significativa, nada más del 1%, pero, de nuevo, cuando yo utilizo una artemia cosechada a las 30 horas, y más que todo que esa artemia está congelada y luego descongelada, sí vemos un efecto significativo en la disminución de la sobrevivencia. En correlación de la sustitución al peso promedio en Polar Programa, pues se ve claramente que sí impacta a la condicional de que los animales sean más pequeños. Tenemos aquí 292 el primer tratamiento con 60% de algas de 292 Polar Programa, ¿no? Y el mismo caso para la artemia a las 30 horas. Pero si nosotros utilizamos una artemia 18 horas, los animales se ven más grandes, se ven en 197 Polar Programa. Como recomendaciones generales, eh, bueno, ya lo he mencionado durante lo largo de la charla, es mantener los parámetros físico-químicos óptimos durante el proceso de producción de artemia. ¿Qué artemia debemos ofrecer a nuestras larvas? Bueno, la mejor posible, en calidad óptima y en rendimiento nutricional más adecuado. Y la provisión de artemia va a depender sobre la capacidad y la necesidad digestiva de los diferentes estadios larvales.
una consideración muy importante. Eh, la atención en cada alimentación, sí puede ser que el animal requiera un poco más de artemia, pues hay que darle, porque al final el impacto en costo va a ser más positivo que negativo, ¿no? Y en unas etapas, pues hay que dar, hay que provisionar, hay que alimentar, hay que dosificar la artemia a los animales ad libitum, ¿no? Y bueno, gracias. Muchas gracias por escucharme unos momentos, ¿no? No sé si tenga alguna pregunta o quieres que vayamos un poco más a conversaciones. Concha Hermel, de verdad que excelente charla. Yo no creo que nadie haya quedado decepcionado. Oye, recogiste mucha información valiosa en muy poco tiempo. Te felicito porque tienes de paso una excelente capacidad pedagógica. Disfruté No, mucho tu charla y estoy seguro que quienes pudieron verla y los que van a verla en el futuro coincidirán conmigo en tus apreciaciones. Te recuerdo a quienes nos están viendo que nos está acompañando el amigo Hermel Viteri, que es biólogo marino, que es máster en acuicultura y también está trabajando de soporte técnico para INVE. Vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. De momento no, saludos que te están mandando diferentes amigos de acá. Emilio Farías, Abraham Mora. Si alguien está interesado de preguntar o incluso de participar directamente, levante la mano y puede hacerlo sin ningún problema. Eh, yo voy a empezar preguntándote algunas cosas. Me llama la atención, ¿verdad que fuiste increíblemente amplio? Nos hablaste de manera muy bien de aspectos biológicos, aspectos operativos, aspectos administrativos. Yo creo que todo el mundo tiene algo que apreciar de tu charla. Te felicito de verdad. qué bueno, me alegro. Eso no nos permite ver, porque hay mucha gente que tenía la percepción de que ya no hacía falta la artemia. Sí, ya estaba todo dicho en artemia también y que Claro, claro. Y con lo que nos estaban mostrando, hay que echar el número fino para darse cuenta del valor de esas pérdidas significativas, que si no llevas ese monitoreo cercano de los datos no te das cuenta. Pues es fácil confundirse con aspectos como volumen, como una mayor biomasa y de repente, como bien señala, lo nutricional se está degradando, se está perdiendo. Entonces le estás dando eh, fibra, le dando alimento con poco valor nutricional y no tiene sí. mucho sentido. Excelentes esas opciones que nos presentas. Hablando de la parte primero la parte de bioseguridad, esos productos que señalas ayudan a evitar, son como, dijiste, antibiótico, No, mira, eh, es antibiótico. el primero, hablando de Separ Defense, que es un fitobiótico, es realmente un compuesto natural. Es Eh, natural. sí, nosotros estamos en contra del uso de antibióticos como tal por el tema de la resistencia Ok, bacteriana, ¿sabes, no? correcto. Y el abuso que aún se sigue dando en ciertos sectores, en ciertas regiones, por el poco control, ¿no? El tema de la bioacumulación que tienen los crustáceos frente a los antibióticos y la resistencia bacteriana. Sí, en una primera parte conversé acerca del tema del uso de Defense, que es toda nuestra artemia Entonces ahí estamos hablando utilizando de un Defense. producto netamente natural. Pensé que de repente había quizás algo de, de producto derivado de amonio ternario, algo derivado de... No, no, estamos hablando de ¿No? En- sencillamente fitobióticos. sí, es un fitobiótico, es totalmente natural, no tiene ningún compuesto Es químico. compatible Ni nada. con ese programa de certificación, me imagino, que va de la Exacto, mano sí, con... exacto. Nosotros también participamos eh, bueno, somos socios en algunas certificaciones que tienen la producción tipo orgánica, ¿no? Y ecoamigable como tal, ¿no? Chévere. Eh, Bueno, aquí precisamente eso nos lo señala el amigo José Aguilar. Saludos, pana.
Él dice, al no requerir químicos se vuelve eco-friendly, no provoca daños ecológicos porque no está vertiendo agua con cloro y soda, exactamente. Pues Ayuda a bueno, cumplir muchos requerimientos en certificaciones, es lo que estamos conversando. Dani tiene una pregunta. Exacto. Dani, por favor, abre el micrófono y pregunta al amigo. ¿Qué tal, Lermer? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Para todos, igual, primero, felicitarte por la ponencia, súper, muy bien explicada. Creo que abarcaste todos los puntos desde la siembra, las nuevas tecnologías. Eh, He tenido el gusto de trabajar y hacer pruebas, diferentes pruebas contigo en diferentes campos de Sí. la producción de Artemia. Quizás sí me gustaría como que ahondar un poquito más, como para que la gente que veo acá, que es que son compañeros productores venezolanos, por ejemplo, en el Ecuador, ¿qué tipo de barreras, o sea, te has enfrentado para estandarizar las prácticas de bioseguridad? Vamos enfocándolo un poquito más como a zonas de baja infraestructura técnica, por ejemplo, Mm. porque, claro, o sea, nosotros hemos hecho pruebas en lugares que tienen como que tenemos temperaturas, pH muy controlados, pero en caso de que sea, por ejemplo, un laboratorio que tenga una producción mínima, por así decirlo, porque igual sabes que siempre, o sea, ¿cuál sería el parámetro al que tú recomendarías que hay que prestarle mucha más atención? Yo creo que el parámetro humano. O sea, primero que nada, primero que nada, sí, sí, es verdad. Yo con Dani hemos trabajado, yo creo que varios años, desde que yo empecé en la empresa, hemos trabajado en diferentes pruebas de Artemia. Dani conoce muy bien, llevaba el departamento de Artemia, un grupo muy grande acá de la agricultura en Ecuador y conoce muchísimo, creería yo, que hasta mucho más detalles que yo en el tema de la producción de Artemia. Y sabes, Dani, una de las cosas fundamentales que yo me, una de las cosas más críticas que yo me he topado cuando los desafíos son humanos, son de mentalidad. Porque lo que me dice, mira, yo tengo 30 horas y tengo 5 litros por cada kilo que siembro, así que tú me puedes mejorar eso. Eso es la primera brecha que tengo allí, ¿no? El limitante, el tipo de criterio que tienen para el alimentar una artemia con ese grado de calidad un poco baja, ¿no? Para las larvas. Entonces ese es el primer parámetro. No, creo que el otro es manejable. Creo que el hecho de mejorar las condiciones, de tener infraestructura básica, de tener parámetros óptimos, eso se convierte en secundario si la mentalidad del productor está limitada a, a decir, yo único lo que quiero es carne, es un poco más de biomasa, con esa falsa precisión que no es biomasa, porque luego cuando haces una ley de peso seco va a ser muy baja, ¿no? Más que todo ha sido eso. La parte humana, las percepciones, los paradigmas, ¿no? Y cómo se ha venido trabajando, cambiar esto, la forma de operar no debe ser fácil. Tiene esquemas mentales ya definidos. Exacto. Es que Y muy imagínate, rápido, en el hecho de obtener 5 litros, 5 litros de 1 kilo en 30 horas, es de ponerte a pensar cómo llega la calidad nutricional. Si yo no, si ya el animal a las 20 horas ya está pasando un porcentaje inter-2, en el cual ya abrió la boca y comienza a filtrar agua. Y si no hay nada, si no hay microalgas, si no hay ninguna fuente lipídica que pueda filtrar la artemia, algún tipo de enriquecedor, pues no va a ser. Y más que todo es que cuando en el proceso de eclosión de artemia hay una liberación de glicerol. El glicerol es uno de los componentes más apetecidos por los víboros. Entonces, a medida que pasa el total. tiempo, exacto, entonces hay mucha producción de glicerol y va a haber mucha producción de vibrio también como tal. Entonces, son varios aspectos negativos que estamos incorporando. Y, y me llamó mucho la atención eso que... Continúa, Dani, por favor.
Que si tenías algún argumento más o era eso la parte de la pregunta y apreciación. Como que hacer énfasis en eso, en que principalmente lo que tenemos que cambiar de ahora en adelante es como que la mentalidad de justo lo que tú hacías mención, de yo quiero más cantidad, pero menos calidad. Claro, porque igual sabemos que en pasando de Insta 1 a Insta 2 pierdes que sí un 30% de contenido lipídico, un 27% de peso seco, estás perdiendo mucho aquí. En todo caso, adelantándome a otra pregunta que te quería hacer, recuerdo, estás mencionando tú lo que tiene la tecnología que ahora están usando ustedes para tener para inhibir el crecimiento de vibrios, hacerlo bacteriostático en este caso. Ajá. Creo que sí, Sí, era el compuesto este era el berberis. pues sí, Eh, pues sí. ah, Ujú. El té verde. Recuerdo alguna vez que intentamos hacer una prueba usando probióticos al tanque de cultivo. ¿Tú crees que esto también podría ser una opción viable para, para hacer algún tipo de antagonismo a algún patógeno dentro de la producción? No, no tengo una respuesta clara porque no hemos hecho una prueba a nivel de prueba de MIC o de mínima concentración inhibitoria a nivel de placas para entender si a qué concentración es la que soporta el bacilo. Si utilizas un probiótico, como hablando, ¿no? En términos generales, siempre encuentras en el mercado 90% de las cepas son bacilos, ¿no? X probiótico que uses, primero es importante hacer la prueba, el desafío en placa para ver a qué concentración no afecta el crecimiento bacteriano del probiótico y, y no la hemos hecho. Entonces, realmente cuando tienes una actividad antibacteriana o bactericida o bacteriostática, eh, no te disgrega en que si es una gran positiva o si es una gran negativa. Mucho va a depender también de la resistencia bacteriana que tenga esa cepa. No estoy seguro a qué grado impactaría negativamente si incorpora eh, algún probiótico para el hecho de también tener un equilibrio bacteriano en el medio, ¿no? Es Listo, muchas gracias por despejar esas dudas. a ti, Dani, gracias. Gracias por participar, amigo Dani. Sí, totalmente de acuerdo. Y tú lo dejaste claro en tu presentación que la Artemia interactúa con otras cosas. O sea, o sea, no puedes ver un solo parámetro, porque estás en un ambiente donde hay muchos elementos, muchas variables. Y por supuesto, incorporando otras variables puede ser otro resultado. Es importante esa visión amplia que como profesionales, como biólogos, como apicultores podamos tener, pero cabe esperar que sea positiva esa interacción con probióticos. ¿Tienen algún tipo de concepción, de idea, de proyecto, algo nuevo que hacer de repente con probióticos ustedes? ¿En probióticos relacionados con el tema de Artemia? Sí, Sí, sí. Tenemos algunos planes allí proyectados para hacer luego en la fase de enriquecimiento, incorporar eh, enriquecedores, pero también incorporar probióticos. Existe una pequeña limitante que cuando el probiótico toca el agua, hablando así un poco coloquialmente, germina por las condiciones mismas del agua. En el momento que germina, comienza una multiplicación y es más difícil. Es decir, lo que intentamos buscar es que la artemia encapsule el probiótico, pero en fase de espora. Eso es complejo porque tienes que buscar el momento exacto en que abra la boca y lo primero que llegue es el, la espora que no ha germinado. Entonces, sí estamos pensando eso, pero wow. no solamente el tema de probióticos, sino incorporar el enriquecedor más el probiótico y ya nuestros compañeros de Asia, al inicio mostré de la presentación, la primera el título, está el director el product manager de Artemia, Rumbau Gerd, Francesco, que es el director técnico, y todo el equipo que trabaja con alimento bio a nivel global de nuestra empresa.
Y conversaba justamente con Francesco hace un par de semanas y mencionaba que estaba teniendo algunas respuestas muy interesantes de adicionar artemia enriquecida en fase de poslarvas de camarón. Qué bien. Sí. Entonces, Suena muy ah, prometedor. exacto, sí. Entonces, a la mano de eso también vemos que qué posibilidad hay, porque es interesante que tú adiciones una artemia mucho más enriquecida, pero también con un plus de incorporar probióticos, ¿no? Bueno, usted tiene que ir encadenando los beneficios para que salga el esquema de que yo solamente quiero biomasa, yo solamente quiero volumen, sino que entiende que es un combo que estás adquiriendo. O sea, sí, estás adquiriendo volumen, pero estás obteniendo valor nutricional, estás obteniendo compatibilidad con esquemas de certificación internacionales que le dan un valor adicional a tu producto. O sea, hay varias cosas ahí bien positivas. Excelente. Y por cierto, me encantó mucho la forma como manejaste las diferentes variables, porque uno está acostumbrado a ver todas esas eh, condiciones idóneas que necesita la artemia y pequeñas modificaciones pueden generar muchos rendimientos importantes. Lo supiste presentar de una manera muy gráfica, que se capta fácilmente y en consecuencia, oye, vale la pena prestarle atención. Hay gente que piensa que, bueno, no vale la pena de repente ganarme ese gradito o subir un poquitico el pH y es interesantísimo cómo lo presentaste. Hay que meterse en la calidad de agua en artemia con más conciencia. Pues sí, sí, creo que es es el departamento de la etapa de producción de mi laboratorio que debe ser como, yo siempre lo digo, como la NASA, debe ser, que hacerle mucho foco donde las cosas deben estar perfectamente sincronizadas, ¿no? No, pero Eh, eso es un cambio de esquema, por lo que yo veo aquí, lo que estoy acostumbrado a ver, pues es un esquema, una visión completamente diferente, pero hacia allá debemos ir, ¿verdad? Que me parece excelente. Por sí, aquí tenemos un comentario. Abraham Moras señala un pequeño descargo a la artemia que pasó a ser un pequeño villano para introducir patógenos. Bueno, ya gracias a esas actuaciones que nos señalas, eso está quedando de lado también. sí, porque siempre se ha categorizado a la artemia como el vector de patógeno, el Sí, vector de vibrio. Y no es así. Realmente, eh, cada lote que llegaba a un laboratorio, yo tomaba una muestra y iba a hacer un análisis microbiológico, cada lote de quiste, y la respuesta era cero vibrios. Había normal, dentro de la microbiota del tracto de la artemia, en la cutícula externa, en el corión, hay bacterias heterotróficas. Es normal que haya una concentración bacteriana heterotrófica, pero lo que había era siempre cero vibrios, cero pseudomonas. Entonces, ahí es cuando realmente la artemia es el vector o el vector está en la tubería, está en la fuente de mi laboratorio. Y como dentro de la eclosión de artemia hay una serie de componentes nutricionales que se están produciendo, como el caso del glicerol, claro, pues ahí está además, a ver, pensemos un poquito a nivel de microbiología, el mejor em, criopreservante es el glicerol. Las cepas puras se aíslan en glicerol a menos 120, a menos 20 grados de Celsius en los congeladores. Y es el ideal, ¿no? Entonces, pensando en eso, los vibrios les fascina el glicerol. Entonces, de alguna claro. manera obtienen y comienzan a proliferarse. Y luego tenemos de 2 a la 4 o a la 5 FC por ml de agua de vibrios totales. Entonces, claro, por eso es que tenemos esa percepción de que la artemia es uno de los principales vectores de vibrio, cuando no es así. Y eso llama la atención ahí que hay otra oportunidad de mejora interesante, pues, sabiendo esa liberación progresiva e iniciar la medida que va eclosionando, eso pudiera motivar
algún aditivo, algo que capture o anule ese glicerol y evite también esa proliferación. O sea, hay muchas cosas que pueden tocarse, que pueden evaluarse. Claro, hay muchas cosas que tenemos ahí actualmente, como mostraba luego, ahí tenemos desinfectantes, en el mercado hay desinfectantes que son específicos, que cumplen, claro, tienen una estructura química, pero dentro de 24 horas de eclosión se vuelven inertes. ¿Cómo? Se volatilizan. Y con eso estamos garantizando de que no haya ningún efecto residual que pueda afectar a la artemia, ¿no? Este, ¿Ustedes eso lo incorporan o es alguna vía de investigación? No, no, eso ya está, ya tiene algún tiempo desarrollado, ya productos que están en el mercado Bueno, como tal. buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo ves los mercados futuros? Hablaste al principio de los volúmenes. ¿Tenemos Artemia para rato o cónchale, o hay limitaciones? ¿Cómo ves tú ese mercado? Sí, ¿Sabe que estamos condicionados a la naturaleza? Si somos buenos con la naturaleza nos proveerá. Em, en los biótopos de cosecha siempre se controlan los volúmenes de cosecha. O sea, no es como en el pasado que venga que yo aprovecho un poco más, no, ahora hay cuotas de cosecha, em, em, se llevan estudios o investigaciones para no afectar a los biótopos, porque así como la artemia es clave para nuestra producción, para nuestro mercado productivo de larvas y de camarones, bueno, y también de peces, eh, también es importante para la naturaleza, para las aves migratorias, ¿no? Para otras especies que están dentro. Entonces, se busca mantener el equilibrio. Luego está el impacto del calentamiento global, que ya es una realidad y que afecta mucho a los lagos donde ancestralmente se ha estado cosechando los quistes de artemia. Entonces estamos supeditados a eso. Estos últimos años ha habido una estabilidad en cuanto a la cosecha de, de artemia y esperamos que todo esto va de la mano, ¿no? Seguimos condicionados a la naturaleza, va muy de la mano, que no abusemos de eso, de este recurso tan bueno, importante. tiene que haber un equilibrio por sostenibilidad. Es la Sí, palabra clave, ¿no? la Excelente. sostenibilidad. Y he disfrutado mucho este encuentro, Hermel. De verdad que te felicito, felicito a INVE, por intermedio tuyo, porque esto, por supuesto, es producto de toda esa investigación que tienen años realizando y ese manejo responsable, esa visión de negocios. Creo que ha sido muy positiva para el sector. Y bueno, por supuesto, al igual que nuestros patrocinantes, Relapsa, Megasupply, dos organizaciones vitales para la actividad productiva acuícola. ¿Tú quieres hacer una declaración final, Lerner? No, bueno, nada más agradecerles por el espacio, agradecer Arnaldo a ti por la invitación, a la Sociedad Venezolana de Acuicultura. Eh, Siempre es bueno compartir las cosas que estamos haciendo en campo, es parte de nuestra pasión. Y nada, lo que quería yo transmitirle a ustedes es que qué tan importante es la artemia como alimento vivo, que debe ser parte fundamental, debe estar en el checklist de prioridades en nuestra producción de larvas. Principalmente eso, como tal. Y aprovechar. Y el hecho de tener X calidad de artemia, lo importante aquí es aprovechar al máximo. Porque ese recurso se va a ver traducido en la calidad de poslarvas que vayamos a producir. Entonces, ¿por qué no dedicarle mucha atención? Eso y una vez más agradecerle a todos ustedes y esperando que haya sido de mucho provecho esta. eh, Al final yo siempre digo que es un ganar-ganar, ¿no? Es un aprendizaje mutuo. Eh, Parte de lo Totalmente. que Y hacemos, pero yo también me retroalimento mucho de la te doy experiencia toda de la ustedes. razón. Tienes toda razón. Eso, al final,
todos queremos lo mismo. Queremos que nuestros circuitos productivos se consoliden, se fortalezcan, y estas interacciones son muy positivas para lograr eso. Y yo creo que fuiste muy exitoso en transmitirnos esa idea, porque yo creo que esa tendencia al ahorro automático, hay que reducir la artemia a como dé lugar, ese no es precisamente una práctica recomendable si realmente lo que quieres es producir de volumen y calidad apropiada. Creo que nos diste mucho material para reflexionar nuestras prácticas y nuestras decisiones, incluso a nivel administrativo. De verdad que te celebro, te agradezco a quienes nos están visualizando en este momento y a quienes nos van a visualizar en el futuro, sobre todo, pidiéndole que por favor sigan apoyando esta comunidad, eh, siguiéndonos en nuestras iniciativas y multiplicando este mensaje. Agradecidos a todos por estar presentes. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pasen una bonita tarde y noche. Gracias, Elmer. Saludos a todos.